Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Licen. A los 5 días vos levantás. Bien, vamos a esperar que se conecten unos dos compañeros más e iniciamos. ¿Tienen alguna duda? Hoy les voy a dar la fecha del examen, no sé si se las comuniqué antes. No les comuniqué la fecha, ¿no? Bueno, pues les tengo una sorpresa. El examen es la siguiente clase, sí, el 29 de junio. ¿Está bien? ¿Lo anotaron ya? 29 de junio. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, se lo escuchó entrecortado. Bueno, les voy a pedir a todos, como siempre, que habiliten sus cámaras, por favor. Como ya les dije, esta sería nuestra última clase en realidad de avance, porque ya la próxima clase sería directamente el examen. Repito, el examen final es para el 29. ¿Ya? Es decir, el lunes. Bueno, a ver, les voy preguntando. En la audiencia preliminar, si el juez dicta una resolución que, por ejemplo, mediante la cual rechaza la ratificación de la demanda de la reconvención, ¿qué recurso es el que se debe plantear? Ya saben que en el primer punto de la audiencia preliminar, lo que hacemos es ratificar la demanda o la reconvención. ¿Qué pasa si el juez la rechazara? ¿Qué recurso cabría plantear? En primer lugar, ustedes ya lo saben, nosotros debemos determinar cuál es la naturaleza de la resolución que se ha dictado. Entonces, primero, una resolución mediante la cual... Recurso de reposición. Recurso de reposición. Muy bien. Pero, Sí. ¿qué tipo de resolución sería esta? Un interlocutorio. ¿Ya? ¿Por qué sería un auto interlocutorio? Porque no está poniendo fin a la demanda, sino que está observando parte del proceso, no al fondo. ¿Ya? Entonces, esa es la nota esencial, no se olviden de los autos interlocutorios. Son resoluciones formales, puesto que no resuelven el fondo de la cuestión. Son resoluciones que merecen, por su profundidad, motivación, fundamentación por parte del juez. Y son resoluciones, lo más importante que acaba de decir el compañero Solís, que no cortan el procedimiento posterior. Y cuando la resolución no corta el proceso posterior, se denomina auto interlocutorio. Por lo tanto, el recurso de reposición se plantea contra providencias de mero trámite o mera ejecución y autos interlocutorios. Al ser un auto interlocutorio, cabe plantear recurso de reposición. Si este es el caso, el recurso se va a formular en audiencia, porque la resolución fue dictada en audiencia. Alternativamente a recurso de reposición, podríamos plantear recurso de apelación en efecto diferido. ¿Está bien? Pero en devolutivo. ¿Sí? En efecto devolutivo. O podríamos plantear solamente la reposición o solamente
la apelación en efecto devolutivo. ¿Está bien? Es decir, podemos plantear recurso de reposición con alternativa de apelación, podemos plantear solo recurso de reposición o podemos plantear solo recurso de apelación en efecto devolutivo. No sé si se entiende esto. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Con esto quiero señalarles algo, que el recurso de reposición puede ser con alternativa de apelación siempre, pero el plantear la apelación a veces no necesita de recurso previo a reposición. Por lo tanto, podemos plantearlo de las tres maneras que acabábamos de señalar. Bueno. ¿Sí? Bueno, físicamente se ve mejor que en las mañanas, pero anímicamente estamos más bajos, ¿no? Claro, que en este punto ya todos han tenido tiempo de producirse, ¿no? Pero estamos con la actitud del mediodía, ¿no? Con esa flojera. Bien. ¿Se En la hora entendió de la entonces? siesta. Así es. A ver, ¿se Sí, sí, entendió esto o licenciado. tienen alguna duda Bueno, concreta? Como les digo, es nuestra última A ver, clase, ¿no? Me gustaría por ahí hablar de procesos monitorios, por ahí sería mejor. sí, es muy importante, Lice, el proceso ejecutivo y monitorio, porque no hemos llevado por lo menos una pasa, porque esta es nuestra última clase, licenciado, Así y es. esto es el ejercicio que vamos a tener nosotros en nuestra carrera. Obviamente me hubiera gustado hacer más, pero bueno, el tiempo no lo ha permitido y ahora teóricamente hablando, ustedes ya lo saben, ¿no? Se han llevado derecho procesal civil. Si quieren, indagamos un poco más en el tema de los recursos porque es bien complejo o pasamos directamente al proceso monitorio que tampoco habría problema. un repasito de los recursos, doctor. Bien, a ver, en la audiencia preliminar, ¿qué recursos se pueden plantear? Recurso de reposición, recurso de apelación en efecto devolutivo, recurso de apelación en efecto diferido. Fuera de audiencia ya podríamos plantear recurso de apelación de efecto suspensivo, podríamos plantear, claro que sí, recurso de reposición y los demás recursos si es que la resolución es dictada por escrito. Pero en la audiencia preliminar yo ya les había dicho, nosotros debemos estar preparados sobre todo para el recurso de reposición. ¿Por qué? Porque es el único recurso que se formula oralmente, ¿sí? Por lo menos cuando hablamos de la audiencia preliminar. No es el único que se sustenta oralmente, claro que sí, porque inclusive cabe la posibilidad de que al plantear un recurso, en segunda instancia pidamos audiencia para sustentarlo, ¿no? Para fundamentarlo, por lo tanto también podría ser oral. Pero enfocándonos en la audiencia preliminar en concreto, el único recurso que vamos a tener necesidad de fundamentar y pedir oralmente va a ser el recurso de reposición. Porque si apelo en efecto diferido, esto se resume al solo anuncio, ¿sí? Si apelo en efecto, bueno, en efecto suspensivo no voy a poder, porque tengo 10 días para eso y es por escrito, ¿sí? Como defensores o como ya acusadores, ya sea la parte demandante, la parte demandada como representante, tenemos que tener presente el tipo de recursos que nosotros vamos a interponer, ¿no? Es por eso que usted decía que si bien es un poco complejo, pero de todas maneras, por lo menos lo básico, ¿no? Como usted dice, ir preparado una audiencia preliminar, recurso de reposición, que obviamente, porque el juez va a decir, esto se rechaza, esto lo voy a quitar, no, nosotros tenemos que alegar que el fondo de nuestra demanda es eso, no, pues, tenemos que pedir recurso de reposición y cosas así, ¿no? Entonces, por favor, ¿ya? Está en silencio. Sí, el recurso de reposición se formula o no se formula, así de simple. Y ya saben cuál es la consecuencia de no formularlo oportunamente, que opera el principio de preclusión. Por eso es que hay que estar siempre muy atento y en lo posible tener apuntados los recursos que vamos a plantear eventualmente. Así tenemos ya los artículos, tenemos el tipo de recurso que se puede plantear, porque no vaya a ser que yo plantee recurso de apelación en efecto devolutivo cuando corresponde en efecto diferido. Esto ya va a ser un problema, ¿no? Bien, en cuanto a las demás resoluciones, yo les voy a compartir lo que tengo acá.
que es lo que ya habíamos hecho en la anterior clase. Un momentito, por favor. Que ya si ustedes tuvieran alguna duda concreta, me la hacen saber. Ahí tienen. ¿Sí? Esto es lo que vimos, ¿se acuerdan? Entonces, cada resolución de audiencia preliminar con su correspondiente recurso. Auto interlocutorio, si hablamos de la naturaleza, auto definitivo, también la naturaleza, y a continuación, en relación con el tipo de auto o resolución de que se trate, nosotros vamos a formular el efecto que corresponda en cada caso. Entonces, ya lo hemos visto, pero de todas maneras, si el juez va a admitir o rechazar la ratificación de la demanda y la reconvención, o va a admitir o rechazar los hechos nuevos alegados por el demandante o el demandado, pues esto siempre va a ser un auto interlocutorio. Por lo tanto, los recursos que corresponden contra este auto interlocutorio, como ya hemos dicho, va a ser recurso de reposición con alternativa de apelación efecto devolutivo, o va a ser recurso de reposición únicamente, o va a ser directamente recurso de apelación en efecto devolutivo. No hay secreto. En el segundo punto, el tema de la conciliación total o parcial es un modo de concluir el proceso, puesto que después de esta resolución no va a continuar. Por eso es que se trata de un auto definitivo si la conciliación es total y de un auto interlocutorio si la conciliación es parcial. Va a ser definitivo en cuanto a lo conciliado e interlocutorio en cuanto a lo demás. Por lo tanto, dependiendo de si es definitivo o es interlocutorio, va a corresponder la apelación en efecto suspensivo o la reposición con alternativa de apelación en efecto devolutivo. Queda claro entonces cuándo corresponde, por ejemplo, el recurso de reposición. A ver, Cuellar, para que no se nos caiga. Ya está ahí, ¿no? ¿Cuándo corresponde? ¿Contra qué resolución es el recurso de reposición? Ya, el recurso de reposición se va a interponer contra decretos, contra providencias, contra autos interlocutorios en audiencia preliminar, porque se interpone de manera oral y se tiene que resolver en audiencia. Perfecto. Bien, a ver, terceros, ¿cuándo corresponde el recurso de apelación en efecto devolutivo? Listen, estoy yo un poco perdida con los recursos, con lo que no estuve en la anterior clase y estoy todavía tratando de ubicarme. Pero lo que tengo anotado en la anterior clase, en efecto devolutivo, es para cuando deje de declarar o rechazar la nulidad de los actos procesales. El efecto devolutivo es bien simple el tema. En principio, y yo se los voy a colocar aquí también para que le quede claro, en principio, el recurso de apelación de efecto devolutivo y el recurso de apelación de efecto diferido, ambos proceden contra los autos interlocutorios únicamente. ¿Está bien? Contra los autos interlocutorios. Ahí está. Ahora, aquí está la cuestión. Bueno, si ambos proceden contra autos interlocutorios, ¿cuándo es devolutivo y cuándo es en efecto diferido? Porque hasta aquí no hay diferencia, ¿no? La solución es muy simple. Procede el recurso de apelación en efecto, lo voy a colocar acá, diferido, concretamente contra las siguientes resoluciones. Resoluciones que declaran probado o improbados los incidentes. ¿Sí? Ahí está, incidentes.
Resoluciones que declaran probados o improbados, perdón, cualquier resolución que tenga que ver con medios de prueba. Por ejemplo, una resolución que admita un medio de prueba, una resolución que rechace un medio de prueba, ¿sí? Una resolución que disponga el diligenciamiento de un medio de prueba. Todo lo que sea medio de prueba admite en efecto diferido, porque puede ser que me perjudique. Si lo admito o rechazo medio de prueba, puede ser que me perjudique y por lo tanto yo sé que puedo apelar en efecto diferido. Y también aquellas que resuelven excepciones. Pero aquí vamos a colocar una salvedad, ¿no? Salvo que se trate de excepciones que declaran probadas las excepciones de cosa juzgada, prescripción, transacción, etcétera. Sí, para que quede claro. Bien, no sé si queda claro hasta ahí, por lo menos en cuanto a cuándo procede el recurso de apelación de efecto diferido. Está bien, licenciado. Con esto que está haciendo estoy despejando muchas dudas que tenía al respecto. Perfecto. Entonces, lo siguiente. Ahora vamos a ir con el efecto evolutivo. Porque esto hay que tenerlo claro porque, repito, nos podemos equivocar con el efecto, ¿no? Ahora vamos, en efecto devolutivo. Ahora sí. En efecto evolutivo, luego vamos a establecer una regla de todas maneras, procede contra resoluciones que admiten, rechazan o modifican, es decir, cualquier resolución que tenga relación con medidas cautelares. ¿Está bien? Medidas cautelares. Y contra las sentencias dictadas en procesos extraordinarios y monitorios. Ahí está. Esa es la fórmula entonces, si se le puede llamar así. Entonces, siempre que el juez resuelva y no me convenga, me perjudique, incidentes, medios de prueba, excepciones, salvo esas que hemos dicho, yo puedo plantear recurso de reposición, pero también puedo formularlo con alternativa de apelación en el efecto diferido. Lo que quiere decir que voy a limitarme a anunciar el recurso y fundamentarlo solo si apelo de la sentencia. Por eso es diferido, ¿sí? Porque lo que se difiere no es la interposición y la admisión, sino la fundamentación del recurso. Es decir, yo interpongo el recurso, Licenciado, el juez lo admite, pero la fundamentación es para después, ¿sí? estaba viendo, es importantísimo que estos recursos se interpongan en el momento adecuado, porque si no precluyen, ¿no? Estaba diciendo una jueza de la Corte Suprema de Ecuador, estaba viendo que donde el proceso ordinario todo el tiempo tuvo para apelar un recurso con respecto a lo que viene a reclamar ya en recurso de casación. O sea, eso no corresponde. Ya creo que los tribunales están indicando que si la persona afectada no interpuso el recurso en su momento, ya precluyó, no hay vuelta atrás. Entonces, de suma importancia poder interponer estos recursos. Es como el recurso en efecto diferido, uno lo está haciendo conocer que va a hacer reclamo después en su momento, pero ya está anunciando que sí, ya está haciendo conocer al juez, ¿no? Que eso le abre la ventana para todos los recursos que corresponden. ¿Es así, licenciado? Es así para los recursos y para cualquier otro acto. Ni qué decir si hablamos de incidentes, por ejemplo, que ya habíamos dicho, opera un principio muy cercano al de preclusión, que es el de convalidación.
que en realidad se desprende de este, ¿no? Por lo tanto, el tema de ser oportuno es muy importante. Y esto es de entera responsabilidad del abogado, porque la parte ¿qué responsabilidad tiene en un proceso? La parte, digo, el demandante, el demandado, en sí, aquellos que están envueltos en el conflicto. Su única responsabilidad es proveer todos los datos y documentos necesarios. Hasta ahí llega su responsabilidad. Pero el resto corresponde al abogado, que es el que tiene que saber qué recurso procede, cuándo procede, en qué casos interponerlo, la responsabilidad que se deriva de no interponer un recurso en tiempo y forma. Entonces, es algo que no podemos culpar a nadie más que a nosotros mismos, ¿sí? Por eso es que debemos dominar esta cuestión. Y yo siempre digo, fíjense lo siguiente, y este es un detalle no menor, es que entre los abogados, ¿no? Por ejemplo, yo podría llamarme abogado civilista y procesalista. ¿Está bien? Mi especialidad es el derecho civil y el proceso civil. Pero a ojos de la gente, todo abogado tiene que ser procesalista. Es decir, si bien entre los abogados hay algunos que somos especialistas en procesar, otros no, pero a ojos de la gente todos somos procesalistas. Faltaba que un abogado no sepa llevar adelante un proceso. ¿Se dan cuenta? ¿Saben a lo que quiero llegar? Entonces, Naturaleza tiene que ser procesalista, pues si no, ¿cómo va a llevar adelante un proceso, una demanda, una reconvención, es más, una sucapión? No tiene sentido, ¿no? Es por ley, ¿no? en realidad nuestro trabajo lo imaginan en el proceso, todos, ¿no? Ahí es donde entienden que se desenvuelve nuestro trabajo. Claro que hay otros modos de trabajar también, ¿no? Que es la fase de asesoría, pero cuando alguien piensa en un abogado o piensa en un abogado que le resuelve un conflicto, se supone que este es procesalista, ¿sí? Se supone. Tiene que saber, además de su materia, cómo se lleva adelante un proceso. Y eso incluye el tema de saber interponer incidentes, recursos. Hablo de los plazos, hablo de la forma, hablo del modo, hablo absolutamente de todo, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con el área procesal. Entonces, si ustedes entienden que no están comprendiendo muy bien el tema procesal, preocúpense. Claro que sí. Hay que ser más duro en este sentido, preocúpense. Tienen que saber procedimiento, así de simple, ¿sí? En cada área, lógicamente, ¿no? Habrá uno que domina el proceso penal, civil, pero es que depende en qué área se desenvuelve, ¿no? También. Lo ideal es saber procesos. Bueno, entonces, hay otra regla que yo quiero decirles, además de esto, porque ¿qué pasa? Que la norma procesal es muy específica cuando dice, ¿no? En efecto diferido procede contra incidentes, medios de prueba, excepción. En efecto evolutivo, medidas cautelares, ¿no? Sentencias dictadas en procesos extraordinarios y monitorios. Lo dice la ley. Por lo tanto, aquí yo no les estoy dando ningún secreto, porque esto ustedes lo buscan en el Código Procesal Civil. De hecho, voy a dar los artículos y esto lo encuentran. Pero es que hay otra regla más que añade el Código Procesal Civil. Sí, hay otra regla más que añade el Código Procesal Civil que yo se las tengo que mencionar. Que aparte de estas situaciones concretas en las cuales procede el efecto diferido y devolutivo, es que hay muchas más resoluciones. Fíjense que aquí no entran las que hemos visto hace un momento, que eran las del proceso, perdón, las de la audiencia preliminar. Aquí ustedes no ven lo de admitido o rechazar, por ejemplo, hechos nuevos o la ratificación, por ejemplo, no está acá. Entonces, ahí uno puede decir, bueno, ya sé que es un auto interlocutorio, pero no está ni en el diferido ni en el devolutivo. ¿Cuándo es entonces, perdón, qué tipo de recurso procede? En este punto, si la ley no lo señala expresamente como con estas resoluciones, yo tengo que saber cuál es la regla aplicable. Y el efecto diferido resulta que es aplicable como regla general. ¿Sí? Es decir, fuera de estos incidentes, medios de prueba, excepciones, el efecto siempre va a ser, ¿qué creen? Diferido. Diferido. Yo enseguida les voy a mostrar dónde dice esto, ¿no? Lógicamente. Entonces, la regla general fuera de estos es que todo auto interlocutorio es apelable en la vía del efecto diferido, ¿ya? Para que se entienda bien. Y devolutivo cuando la ley lo señala. O sea, que si la ley no dice que es devolutivo, en definitiva no es devolutivo, sino, ¿qué sería?
Diferido. Esto guárdenselo, ¿sí? Y si no lo guardan, siempre pueden darle play al video, que esto ya queda para la posteridad. A propósito, tienen todo subido, hasta la fecha tienen todo subido. Listen, ahí a plataforma, nomás lo he estado subiendo, ¿no? Los videos, quiero decir, porque tengo registrado yo en plataforma de chequeo hasta el tema 2 o 3 y ahí lo he ido cargando porque 4 o 5 no abre nada. No, no, si está... Lo que pasa es de que yo los he ido colocando los videos en relación con el tema, ¿no? No me parecía bien Ah, ya, ya, que donde decía proceso monitorio siga hablando de la audiencia preliminar. claro. Es un sentido de coherencia simplemente, ¿no? Sí, sí, gracias y que estuve chequeando anoche y Bien, ahora les voy a mostrar la parte del Código Procesal Civil, porque siempre por honestidad yo tengo que decirles dónde está, ¿no creen? Entonces, me dan un momentito, yo lo busco, se los comparto. ¿verdad? Ya lo tienen ahí, ¿sí? ¿Lo ven? Bien, este es el artículo 259, donde se explica muy claramente, artículo 259 del Código Procesal Civil, donde se explica muy claramente cuáles son, en concreto, los efectos de la apelación. Es decir, el recurso de apelación es uno solo, pero el efecto puede ser suspensivo, puede ser devolutivo, puede ser diferido. El de suspensivo no nos vamos a complicar todavía, nos vamos a enfocar en este momento solo en el efecto devolutivo y diferido. Bien, como pueden ver en el numeral 2 de este artículo, repito, el 259, dice, ¿no? Carvajal, miren. El efecto devolutivo, dice. Sí. A ver, en el efecto devolutivo, en cuyo caso se permite la prosecución de trámites en lo principal, sin perjuicio de la alzada, con indicación de las piezas estrictamente necesarias a fotocopiarse, que deberán ser legalizadas y su remisión separadamente al Tribunal Superior. Este es el tema del efecto evolutivo, ya ustedes tendrían que leerlo, no tiene sentido yo que se los lea en este momento. Creo que expliqué de todas maneras cómo funciona, ¿no? ¿Sí o no? ¿Tienen claro cómo funciona estos recursos? Licenciado, Efectivo sí, devolutivo. sí podría dar una, o sea, que nos refresque la memoria, pero de manera rápida, creo que me acuerdo, sí, pero estoy un Bien. poco confundido. Como ya habíamos dicho, cuando un recurso se plantea en el efecto evolutivo, quiere decir que en general todos los recursos son devolutivos, ¿sí? En naturaleza todos son devolutivos, puesto que todos se devuelven Sí, al tribunal que dictó la resolución, al tribunal de primera instancia, porque es este el llamado a ejecutar, ¿sí? Este es el que tiene la potestad de ejecutar la resolución. Pero en concreto el recurso de apelación efecto evolutivo es aquel que consiste en la interposición del recurso, eh, la remisión de las copias legalizadas, ¿sí? Del expediente de las partes principales del proceso al Tribunal Superior, sin paralizar el proceso en primera instancia. Es decir, yo apelo
el juez corre traslado, la otra parte contesta el recurso. Y el juez lo que hace es remitir las piezas principales, copias legalizadas, al Tribunal Superior. Y el juez en primera instancia continúa. Es decir, sin perjuicio de que se remitió la apelación, el proceso continúa. ¿Está bien? Esto fue, licenciado, el ejemplo que aplicó en la anterior clase, en donde puso que devolutivo es desde la instancia de las partes y hizo una flecha hacia el tribunal, al tribunal superior. Era Exacto. eso, ¿no? Sí, sí. Lo explicó en la anterior clase. Y diferido es cuando solamente es entre el juez y la parte misma, ahí mismo en la audiencia. Exacto. A ver, el efecto diferido se denomina así porque, a diferencia del recurso de apelación en efecto evolutivo, donde yo interpongo y fundamento el recurso, en el efecto diferido yo interpongo el recurso, el juez admite el recurso sin correr en traslado. Y la Ya, fundamentación se difiere en caso que yo apele la sentencia. ¿Sí? Cuando apele la sentencia, fundamento el efecto diferido. Y el juez recién puede correr en traslado ese efecto diferido. O sea que al Tribunal Superior le va a llegar dos apelaciones. En efecto diferido, en la parte que yo lo haya interpuesto, y en el efecto suspensivo contra la sentencia. Pero, El ¿por qué Tribunal le Superior... llegaría al tribunal? Sí. No entendí. ¿Por qué le tendría que llegar al tribunal superior el efecto diferido si no tendría que correr traslado? Creo que me confundí un poco. Ahí me chipé, Lo que pasa es licenciado. de que la admisión de recurso, la interposición y admisión de recurso se hace en el momento, ¿no? Contra la resolución que se haya dictado. Pero el juez no la corre en traslado, simplemente la admite. Admite el recurso, mejor dicho. Corre en traslado el recurso el momento en el que se fundamente el recurso. Y la fundamentación es cuando se apele la sentencia. Y se los voy a, para que se entienda mejor. Yo enseguida les voy a compartir un Word. Imaginemos que yo interpuse, ahora es 25 de junio, yo interpuse un recurso de apelación de efecto diferido contra la resolución que me excluyó un medio de prueba, ¿sí? Me declaró inadmisible un medio de prueba en fecha, no sé, 25 de mayo del 2020, ¿sí? Voy a ponerlos en situación. El 25 de mayo de 2020 se celebró la audiencia preliminar. Yo en esa audiencia interpuse recurso de apelación en efecto diferido contra la resolución por la que el juez me rechazó un medio de prueba. El proceso siguió y el juez dictó sentencia en mi contra. Por lo tanto, como aquella vez me rechazó el medio de prueba y esto obviamente ha influido en la sentencia final, yo voy a apelar contra la sentencia. Pero como yo interpuse el efecto diferido en la audiencia preliminar, ahora tengo que fundamentar, porque ahora que voy a apelar de la sentencia, recién fundamento la apelación en efecto diferido. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, perfecto. Bien, entonces vamos, en la práctica se vería de esta manera. Yo voy a apelar la sentencia, pero primero tengo que fundamentar mi efecto diferido de hace un mes. Entonces el juez es el señor juez. ¿Se ve, no, el Word? No, no se Sí, ve, dicen. Yo solamente veo el mismo documento de antes. Ahora sí, ¿no? Ya, ahora sí. Entonces, vaya, el señor juez público en lo civil y comercial, primero de la capital. Le voy a dar mi formato, ustedes ya saben, hay que darle el formato, es importante eso. Parece que no, pero sí. Por ejemplo, ya les había dicho, podemos usar Times, podemos usar Arial, podemos usar Garamond, que no está mal tampoco. Ahí está, señor juez público, no civil y comercial. La suma o síntesis sería así. Fíjense, puedo colocar números romanos. Primero, fundamenta recurso de apelación en el efecto diferido interpuesto contra la resolución de fecha 25 de mayo de 2020. ¿Sí se entiende hasta aquí? Sí, dicen. Ahí va. 2. Formula recurso de apelación
en efecto suspensivo contra la sentencia dictada en fecha C. El 20, póngale el 20 de junio de 2020. Así se va a ver entonces. ¿Sí? Yo le colocaré Claro, luego el otro sí, ¿no? Que ustedes ya saben, otro sí. Bueno, y aquí ya empezaré con mis recursos, ¿no? Entonces, le colocaré Germán, Alejandro, Cardona. ¿Sí? Dentro del presente proceso de resarcimiento de daños que sigo contra los alumnos de práctica forense civil, ¿sí? Claro, porque el daño moral de este semestre ha sido terrible, ¿no? No han querido participar, me han dejado hablando solo muchas veces, así que los demandé, ¿está bien? Bien, Germán, ahí va, ¿no? Dentro del proceso de resarcimiento, Por no poner. ¿no? Y a continuación voy a colocar esto, ¿no? Punto, ¿no? Fundamenta lo mismo, ¿no? Recursos de apelación formulado contra la resolución de fecha 25 de mayo de 2020. Ahí. Y bueno, ahí ya haré mi fundamentación respectiva, 1.1, ¿no? En fecha 25 de mayo de 2020, su autoridad dictó la resolución mediante la cual, bla, 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 ¿no? Mediante la cual me rechazó el medio de prueba constituido por el documento cursante a fojas 26 del expediente. y ¿No? solamente se fundamenta, Fundamento. no hay que poner, ya no ¿Está ponemos bien? ninguna ley ni No, no, claro, si tengo que poner nada. una ley, la pondré, ¿no? El artículo tanto, usted lo ha interpretado mal, lo ha aplicado Ya, pero mal. no tengo que dividirlo en otros sí, etcétera, No, antecedentes y ojo demás. que esta es mi apelación contra la sentencia, ¿no? Pero dentro de esta apelación yo voy a fundamentar mi recurso interpuesto allá por el 25 de mayo, en efecto diferido, porque lo que se difirió en aquella época fue la fundamentación. ¿Cuándo se fundamenta? Al momento de apelar la sentencia, en el mismo memorial. Y acá puso dos sumos o síntesis en el caso de que usemos una de ellas, ¿no? Eso solo puso de ejemplo, me imagino. Porque acá puso efecto diferido y el otro de efecto suspensivo, pero lo puso como ejemplo en caso de que usemos una de ellas, ¿no? O hay que poner Sí, los dos. no necesariamente, solamente si he formulado un recurso de apelación en efecto diferido, voy a hacerlo de esta manera. Ah, ya. Ahora, si no formulé ningún recurso, únicamente me voy a limitar a apelar la sentencia, ¿no? Que eso es en efecto suspensivo. Ah, ya, listo. ¿Sí? Sí, listo, perfecto. Bueno. Ahora, en cuanto a las resoluciones en concreto, que igual hay que vincularlas con los otros artículos, las apelaciones se encuentran establecidas en el artículo 367. Esto solo para aquellas resoluciones dictadas en audiencia preliminar. Esto se va a cortar cualquier rato, ya saben que volvemos 20 minutos más y ampliamos un poquito, me harán algunas preguntas y les comento sobre el examen. Bueno, Ya, listo. Sí, el tema de monitorio también lo tocamos, Lince. sí, lo puedo explicar rápido también, para que entre el examen, ¿ya?
Bien, estamos otra vez al aire, ¿no? Bueno, ¿qué duda tienen entonces hasta aquí? Ustedes me dirán si hablamos ya del examen. Le hice en una consulta, Claro. cuando ahorita redactó la resolución, ¿se siguen los mismos pasos del artículo 110 del Código Procesal? Sí, Con las generalidades de ley, fundamentos de derecho, etcétera. sí. Ese artículo 110, tómenlo como un modelo para cualquier escrito. Siempre dentro de lo que corresponda, porque a veces no es necesario ya colocar todas las generalidades de ley, a veces no es necesario identificar el bien, ¿no? Pero básicamente hay que cumplir ese mismo formato para todo memorial, incluidos los recursos. ¿Sí? Ahora, claro que hay una cuestión, ¿no? Ya, perfecto, En la gracias. demanda, ¿no? En el primer memorial de apersonamiento, qué sé yo, voy a colocar siempre mi cédula de identidad, domicilio, etcétera. Pero ya a partir del segundo memorial, únicamente coloco mi nombre completo, el proceso y nada más. Porque ya se sabe, ¿no? Es decir, voy a colocar, por ejemplo, Alejandro Cardona Herrera, dentro del proceso seguido contra, no sé, Efis Echeverría, por proceso ejecutivo, dentro del presente proceso ejecutivo, etcétera, digo y pido, ya está. Es decir, ya no tengo que colocar todo, ¿no? Perdón, no sé qué pasó, pero me salí. Mire que ni que nos vaya a hacer una mala pasada de internet porque es la última clase, hombre. Sí, ojalá que no. Ya les digo que fue complicado, ¿no? Fue bien complicado. Bueno, entonces, sí, lo que decía la compañera de terceros y a todos, miren quién apareció al último, Ponce, ¿no? Al último. Bueno, ese es el modelo que hay que seguir, ¿sí? Solamente el primer memorial incluimos todas las generalidades de ley y luego ya solamente el nombre y el proceso. Eso ya es una cuestión más práctica. Bueno, aprovecho seguramente ya les compartí lo siguiente, pero aprovecho de compartirles esto, ¿no? Seguramente ya lo han visto. Sí, sí, sí. Eh, Es para el 1 de julio. Esto es para el miércoles, por si acaso, el 1 de julio, sí, el miércoles 1 de julio. Es un seminario de 2 horas que vamos a editar con esta abogada brasileña. Como ustedes saben, siempre me gusta enseñarles derecho comparado. No podemos vivir en una burbuja, ¿no? Solamente nuestro derecho. Y la verdad es que va a ser interesante porque vamos a estar hablando de las audiencias virtuales en materia de familia en Brasil. Vamos a estar hablando también del derecho comparado de familia brasileño y boliviano. Va a ser interesante, ¿no? Y obviamente los efectos que ha tenido la cuarentena en temas como la asistencia familiar y el régimen de visitas, por citar solamente algunas cosas. Bueno, En una de estas cosas que usted nos recomendó anteriormente que veamos, licenciado, yo vi y ya lo escuché a la abogada y estaba tratando honestamente el tema de familia, de que si nosotros los que estamos en esta situación tenemos que ir a las pensiones, con quién debería estar el niño, más aconsejarle por la cuarentena y todas esas cosas de suma importancia, y ahora que usted va a estar participando, obviamente que es mucho mejor, ¿no? bueno, pero de todas maneras, lo interesante y lo que siempre les recomiendo, ¿no? Y lo que me gusta también es traerles otro tipo de visión, mejor si es de otro país. Así que verán Ya. que este va a ser un evento importantísimo y me animo a decir que es el primero de este tipo binacional, ¿no? Entre Brasil y Bolivia. Bueno, igual les adelanto que ¿Verdad? de este miércoles al próximo vamos a llevar adelante este otro, que es con un jurista argentino. Ahí lo tienen, ¿sí? El tema va a ser puramente contractual. Bien, entonces si les interesa, les pido que compártanlo, inscríbanse. Va a ser importante para todos ustedes. Ahora sí. ¿Me escucha? Sí, sí.
Decía, sí, muy buenos son estos talleres. Yo he pasado algunos ya, incluso he pasado con de una asociación de abogados que lo invitó a usted para disertar, para que usted pueda pasar la clase. Y lo que le quería comentar es que, por ejemplo, en el sur, y son más bien, ellos pagan, no sé por qué la universidad está teniendo problemas. Una de esas talleres, creo que hemos estado como 3 horas sin cortar el Zoom y con más de 300 invitados al taller. No sé si usted Sí, como docente puede sugerir qué pasa con el Zoom en la universidad, porque en toda la materia tenemos, o sea, no podemos estar más de 40 minutos y eso a veces nos perjudica. mire, no sé cómo lo van a gestionar. La universidad está, creo, en tratativas con Microsoft o algo de eso. De hecho, nosotros tenemos el Microsoft Teams que no tiene límite. Pero en lo personal yo voy a adquirir el Zoom ilimitado. Así que Dios mediante, si nos toca el próximo semestre y también para estos eventos, ya no se va a cortar. Bien, ¿tienen entonces alguna duda sobre los recursos o quieren que rápido les comente qué pasa con los procesos monitorios? Vamos a los procesos monitorios, dicen. Bueno, a ver, el tema de los procesos monitorios, ustedes ya lo deben conocer. ¿Por qué se denominan procesos monitorios? Y específicamente, ¿dónde se regulan? Si no me equivoco, desde el artículo 367 del Código Procesal Civil. A ver, vámonos. Ahí está. No. 378, perdón. Antecitos. Ahí está, 375. Se denomina proceso de estructura monitoria porque su nombre proviene de monición, monere, que la monición quiere decir intimación. El proceso monitorio es un proceso esencialmente sumario. Es un proceso en el cual el conocimiento del juez se limita mucho más que en un proceso ordinario y un proceso extraordinario. Por eso es que la estructura está determinada de manera que presentada la demanda, el juez dicte sentencia. Por eso digo, no quiere decir que no haya una fase de conocimiento, ¿sí? Como pasa en el proceso ordinario, ¿no? Que hay una fase de correr traslado, la audiencia preliminar donde se fija el objeto del proceso, se escucha las partes. No es que esto no exista en definitiva, lo que pasa es que todo esto se comprime de manera que el juez en la admisión de la demanda tenga que también dictar la sentencia de fondo. Por eso es de que el proceso monitorio, por esa estructura sumaria, está reservado únicamente solo para algunas pretensiones. Algunas pretensiones que a criterio del codificador o del legislador merecen ese privilegio. En primer lugar, son pretensiones que sí o sí tienen que estar documentadas. De otro modo no se admite el proceso monitorio. En segundo lugar, son pretensiones que sí o sí deben estar determinadas en el artículo 376. Estas pretensiones, sumado a que son necesariamente documentadas, tienen que arrojarle al juez tanta certeza o mínima probabilidad de contradecirse que él esté en posición de dictar la sentencia de fondo. ¿Sí? Y no quiere decir darle la razón, quiere decir dictar la sentencia que podría ser declarando probada o improbada la pretensión. Lo esencial es que tienen que ser pretensiones con alta probabilidad de certeza y mínima probabilidad de contradicción. ¿Está bien? Esa es la base de los procesos monitorios. Por eso es que en un proceso ejecutivo, ¿qué dice? El 378 procede para reclamar el pago de obligaciones de suma de dinero que sean líquidas y que sean exigibles. En un documento de préstamo, solo basta leerlo para saber si la obligación es líquida y si es exigible. Con lo cual, si hay obligación líquida y ya el juez ve que el plazo está vencido o que es exigible, lógicamente, por este documento podríamos afirmar a priori que el demandante tiene la razón, tiene el derecho, y que es poco probable que el demandado lo contradiga, porque está documentado y está muy claro. Algo parecido sucede con las demás pretensiones. ¿Sí?
El documento con el cual voy a acudir yo a pedir al juez mediante el proceso monitorio se imita la sentencia inicial, se llama, ¿no? Tiene que ser sí o sí un documento público, ¿no? Un documento que ya se certifica que tiene respaldo, ¿ya? De la veracidad. Si no Así es es. un documento público, no puedo acudir, ¿no? No, en todo caso va a tener que obtenerlo vía diligencia preparatoria. O sea, la única Ah, manera. gracias, Lece. Muy bien. ¿Puede mostrar, dicen en pantalla, cuáles son las pretensiones para el proceso monitorio? Claro que sí. Están aquí en el 376. Entonces, vean, son específicas las pretensiones. Podríamos decir que son 6 pretensiones. Ahora, el 7 deja la puerta abierta, pero por lo menos en materia civil no se ha regulado otra pretensión por la vía monitoria. Claro que podríamos afirmar que en otras materias hay pretensiones muy cercanas a las monitorias. Ay, no escucho nada. Sí. Ahí está. Pacheco decía que no escuchaba nada. Disculpe, dicen si mi pregunta es muy tonta, pero Sí, sí, ¿puede sí. existir la posibilidad de aplicar recursos ante los procesos monitorios? ¿Se puede? Claro que sí. En principio, le Recursos. voy a decir algo. Toda resolución es recurrible. Toda. Menos las que la ley prohíbe expresamente. Por ejemplo, hay resoluciones que ya no admiten recursos. O admiten ciertos recursos y otros no. Por ejemplo, las resoluciones de medidas cautelares, ¿sí? Que admiten, que rechazan, que sustituyen, que modifican medidas cautelares, admiten recurso de reposición y admiten recurso de apelación en efecto evolutivo. Pero ya no admiten recurso de casación, por decir, porque la ley lo prohíbe. Entonces, Y toda entendido. resolución es recurrible hasta que la ley lo prohíbe. Pero el principio esencial es que toda resolución es recurrible. Y es que además el derecho al recurso es un derecho reconocido, ¿sí? O que encaja dentro de lo que es el debido proceso. No se olviden que el debido proceso es siempre gradual, ¿no? Nunca es limitativo. Dentro del debido proceso se incluyen muchas situaciones, muchos derechos que podrían afirmar que un proceso es justo, ¿no? Como el derecho al juez natural, derecho a la defensa, derecho al recurso. Por eso su pregunta del compañero Serrano se responde de la siguiente manera. Toda resolución es recurrible. Lo que Gracias, pasa es Edison. que hay que ver qué recurso procede, nada más. Claro. Porque no todas son Para tener en recurribles cuenta. con el mismo recurso, ¿no? Dicen, también, obviamente, ¿no? De las resoluciones de la Corte Suprema con el tribunal, eso ya son casados, ¿no? Ya. Ya, las resoluciones del Tribunal Supremo, Sí, sí, la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? en materia ordinaria, perdón, en la jurisdicción ordinaria, estas resoluciones crean jurisprudencia. ¿Sí? Ah, gracias. Gracias. Crean jurisprudencia. ¿Qué quiere decir? Que como es la última instancia, entonces, lógicamente, esto es lo aplicable, ¿no? A otros casos análogos. Por ejemplo, en materia de medidas cautelares, Ahora vamos a... en materia de medidas cautelares, ¿por qué no es admisible un recurso de casación? Porque las medidas cautelares no causan estado, ¿sí? No causan estado de cosa juzgada. Así de simple. Pero sí admite otro tipo de recurso. Es temporal. Ahora, para responder mucho más la pregunta del compañero Serrano, ¿qué recurso procede contra la sentencia? ¿Cuál sentencia le hizo? ¿Cuál de todas? Perdón, contra la sentencia del proceso monitorio. El recurso de apelación en efecto devolutivo. ¿Por qué? Muy simple. Si decimos que por efecto devolutivo el proceso en primera instancia continúa, ¿creen que es lógico que la sentencia del proceso monitorio, por ser sumario, deba continuar aunque se apele? Suspensivo sería. Lo normal es que sea suspensivo, pero al tratarse de pretensiones que gozan de ese privilegio, de esa certeza, lo lógico es que el recurso que se plantea contra la sentencia no
impida que se ejecute. Por eso es que el legislador ha dicho no. Para las sentencias del proceso monitorio tiene que ser efecto devolutivo. Y aquí enseguida yo les voy a Claro, mostrar. mientras pienso porque al constatar que el documento público es fehaciente y fidedigno, que tiene el valor, digamos, una prueba, yo creo que por eso es en devolutivo, ¿no? Claro, y es que imagínense que el recurso podría plantearse únicamente para dilatar la ejecución. Y si entendemos lo que usted dice, que es una pretensión que goza de certeza, por lo menos documentalmente hablando, lo lógico es que el juez le dé esa razón, aunque se apele su resolución y la ejecute. ¿Qué dice el artículo 385? A ver, Méndez, si lo puede leer. Ah, y vayan colocando, como están haciendo los compañeros, su nombre en la lista, ¿sí? En el chat. Méndez, ¿qué dice el 385? Le estoy enviando ahí para que active su audio. ¿Le sale? Hice un ratito que creo que mi internet está mal, no se escucha nada. Estoy hace ratito intentando, viendo cómo conectar. Bueno, ¿Cómo ya... sigo hablando? ¿Verdad? Sí, le estoy escuchando. ¿Puede leer el 385? Espera. A ver. Bueno. Dado que tenemos el tiempo muy corto, ¿qué dice? Contra la sentencia definitiva que resuelva las excepciones de la parte agraviada podrá plantear recurso de apelación, que se considera en el efecto devolutivo. ¿Sí? Entonces, la cuestión es que siempre se plantea en efecto devolutivo todo recurso, contra la sentencia o contra la resolución de las excepciones en este tipo de proceso. Bueno. Pues nada, eso sería. Podemos hablar también. Disculpe, quería que hablemos del examen, de dónde a dónde vamos a dar y que quede bien claro, porque ahí vimos uno que estamos medio tirantes en esto. Ya, a ver, al examen va a entrar todo lo que es la audiencia preliminar. ¿Está bien? Todo lo que es la audiencia preliminar. Audiencia preliminar, por eso tienen que estudiarlo muy bien el 366. Y va a entrar también los recursos que se pueden plantear en la audiencia preliminar. Esos son los temas. La audiencia preliminar en general, todo lo que sea de audiencia preliminar, objeto del proceso, ratificación de la demanda, alegación de hechos nuevos, qué es un hecho nuevo, excepciones, recursos contra las diferentes resoluciones. Les voy a preguntar igual qué es el efecto devolutivo, qué es el efecto diferido. Todo eso va a entrar. ¿Está bien? Pero bueno, ustedes son capísimas, así que no creo que tengan problemas. Ahora nos vaya bien. A ver esos exámenes. La modalidad va a ser la misma que hemos estado utilizando, ¿sí? Lo mismo, exactamente. Es decir, que vamos a... ¿Por qué decían de que era nuestra última clase, licenciado? Sí, porque el examen final va a ser el lunes. Me han comunicado ya desde la sala docente El lunes. la fecha del examen final es para el lunes, en nuestra materia. Ya que estamos a viernes, sábado, domingo, estamos a 4 días. Estamos en el epílogo de la materia. Así es. Bueno. Dios quiera nos vaya bien. Una consulta, doctor. Los procesos monitorios no entran, ¿no? Porque falta pocos días para estudiar. No van a entrar
De todas maneras, no debería ser un problema porque ya deberían saberlo, ¿no? Pero no van a entrar, porque no los hemos visto con profundidad. ¿Ya? Entonces, recapitulando todo lo referente a las audiencias preliminares, ¿no? Sí, A la todo. audiencia. Incluidos los recursos, los actos de la audiencia preliminar, todo eso. ¿Ya? Ya, listo. Entonces, Ahora, el examen es el lunes 29, doctor. El lunes 29. Ahora yo les pregunto, si quieren que el examen lo demos en la tarde, como a esta hora, o en el horario Por favor. habitual, depende de ustedes. Porque como ya es la última clase, no creo que haya problema, ¿no? Por mí estaría bien a las 2 de la tarde. ¿Qué No dice? tuviera problema. En la tarde. Sí, mejor en la Sí, tarde. en la tarde. Sí, así tenemos más A, tiempo. a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, a la misma hora del examen. Sí, me parece excelente. Ya, listo, Bueno. perfecto. ¿Ya han colocado su nombre en la lista? ¿Todos? Sí, listo. Sí. Bueno, nos quedan 2 minutos. ¿Tenemos algún trabajo práctico más que nos va a dar? No tenemos, ya completamos todo nuestro trabajo, no Ya, a ver, los puntajes tampoco. ¿tienen materias que van a terminar más tarde ustedes? Sí, tengo transdisciplinario. Sí. ¿Para qué? Porque hay algunos que por ahí no han presentado todos los trabajos, entonces yo les podría dar unos 2, por decirles, 1 o 2 trabajos más, después del examen, para que tengan un plazo más para presentarlos y así aumentar la nota. Estaría bien. Ya, Estaría pues, bien, doctor. me parece muy noble de su parte, licenciado, cosa que de una u otra manera, mientras hacemos práctica y podamos hacer ese trabajo también para presentarlo. Sí, O sea, porque, el día lunes ya damos el examen y ahí nos podría indicar usted qué trabajo nos va a dar, ¿no? claro, a ver si en estos días también los voy subiendo y les voy a dar un plazo más, ¿no? Obviamente. O sea, ¿eso sería para las personas que no presentaron trabajo o para Sería, todos? sería para todos, ¿no? Ahora, si hay alguno que le ayuda, mejor, ¿no? Todo, pues. Sí, con mejor puntaje. Bueno, pues así Sí, quedamos va a entonces. haber uno que le falta un. Ya, dicen, ¿De acuerdo, Licen? Bueno, no ¿Hace sería frío por más. allá, Licen, o ya está acá en la ciudad? Ya? hasta luego, dicen. No, para nada. Gracias, Alice. Hasta luego. Gracias, doctor.